La madrugada del 14 de enero de 2026 quedará marcada en la historia de México. En el rancho El Soyate de Villanueva, Zacatecas, se desarrolló un operativo que nadie esperaba. La familia Aguilar, ese apellido que por generaciones representó lo más auténtico de la música mexicana, enfrentaba el momento más oscuro de su existencia. Cuando Omar García Harfuch llegó personalmente a supervisar el cateo, pocos imaginaban la magnitud de lo que estaba por descubrirse. Esta propiedad de miles de hectáreas, construida en 1959 como un regalo de Antonio Aguilar para Flor Silvestre, guardaba secretos que desafiarían todo lo que el público mexicano creía saber sobre sus ídolos. Los agentes federales comenzaron a encontrar evidencia que parecía sacada de una película. Documentos contables escritos a mano desde 1972 revelaban transacciones sin justificación legal por más de 600 millones de pesos. En bodegas escondidas detrás de los establos principales descubrieron 89 kilogramos de oro en lingotes, con un valor aproximado de 87 millones de pesos, completamente sin declarar ante las autoridades fiscales. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Dentro de la capilla familiar, donde descansaban los restos de Antonio y Flor, encontraron cajas fuertes empotradas que contenían escrituras de 23 propiedades registradas bajo nombres falsos, distribuidas por varios estados de México, incluyendo Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y hasta Sinaloa. Y entonces llegó el descubrimiento que dejó sin palabras hasta los investigadores más experimentados. Un sistema completo de túneles subterráneos conectaba la hacienda principal con 3 edificios diferentes en el rancho. No eran excavaciones improvisadas, sino construcciones profesionales con concreto reforzado, sistemas de ventilación mecánica e iluminación LED a lo largo de todo el recorrido. El tipo de infraestructura que solo se construye cuando necesitas mover cosas sin que nadie las vea. La pregunta que resonaba en todo México no era si Antonio Aguilar había cometido irregularidades durante su vida. La pregunta real era cuánto tiempo había operado este imperio paralelo que Flor Silvestre conocía perfectamente, que Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr. habían heredado, y que ahora amenazaba con destruir el legado más sagrado de la música mexicana. Todo comenzó 8 meses antes, en mayo de 2025. En una oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera en Santa Fe, Ciudad de México, los analistas detectaron patrones extraños en las declaraciones fiscales de Equinox Records, la disquera independiente que Pepe Aguilar fundó en el año 2000. Los ingresos reportados por ventas de álbumes y presentaciones del Jaripeo Sin Fronteras no coincidían con los datos de plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube. Las discrepancias llegaban hasta un 42% en algunos trimestres. Las alarmas se encendieron cuando esta información se cruzó con otra investigación completamente diferente. La Fiscalía General de la República había estado rastreando redes de lavado de dinero vinculadas al tráfico de bienes raíces en la región del Bajío. Varias propiedades adquiridas con dinero de procedencia sospechosa compartían algo inquietante. En algún punto de su cadena de propietarios aparecían empresas conectadas directa o indirectamente con negocios administrados por la familia Aguilar. No eran conexiones obvias que cualquiera pudiera detectar. Eran estructuras corporativas sofisticadas con capas de empresas offshore, fideicomisos en Panamá y las Islas Caimán, prestanombres que en papel eran dueños pero que en realidad no controlaban nada. El tipo de esquema que solo se construye cuando tienes algo muy importante que ocultar y los recursos para contratar a los mejores especialistas. Nadie quería creerlo. Antonio Aguilar había fallecido en junio de 2007 después de una carrera legendaria. Más de 150 álbumes grabados. 167 películas protagonizadas durante la época de oro del cine mexicano. Décadas llenando plazas de toros y estadios en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Su matrimonio con Flor Silvestre, celebrado en 1959 en el mismo rancho, había sido considerado uno de los romances más emblemáticos del espectáculo mexicano. Flor Silvestre falleció en noviembre de 2020 a los 90 años. Pepe Aguilar había continuado el legado con una carrera exitosa, ganando 4 premios Grammy y 5 premios Grammy Latino, revolucionando la música regional mexicana al fusionar sonidos tradicionales con producción moderna. Esta era la familia que durante generaciones había personificado la autenticidad y los valores mexicanos. ¿Cómo era posible que estuvieran bajo investigación federal por delitos financieros graves? La investigación avanzó en silencio durante meses. Los agentes federales revisaron cada transacción importante de Equinox Records desde su fundación. Estudiaron los contratos del Jaripeo Sin Fronteras, el espectáculo que Pepe lanzó en 2018 y que consistentemente llenaba arenas de 15,000 a 20,000 asientos. Analizaron los acuerdos de licenciamiento del catálogo musical de Antonio, que seguía generando millones décadas después de su muerte. En cada área encontraron irregularidades que individualmente podrían explicarse como errores administrativos,
pero que vistas en conjunto formaban un patrón que sugería algo mucho más sistemático y deliberado. Lo que nadie sabía era que Antonio Aguilar había operado durante décadas bajo un código muy específico que nunca abandonó. No confiaba completamente en las instituciones bancarias mexicanas. No reportaba la totalidad de los ingresos que generaba, especialmente cuando venían en efectivo. Mantenía siempre activos líquidos disponibles para oportunidades que no podían esperar tiempos burocráticos normales. Y sobre todo, protegía el patrimonio familiar usando estructuras legales que lo hacían invisible para las autoridades fiscales. Era una mentalidad formada durante los años 50 y 60, cuando Antonio comenzó su carrera. Una época donde los artistas manejaban todo en efectivo, cuando los contratos se sellaban con apretones de manos, cuando la relación con el gobierno era mucho más informal de lo que permitirían las leyes contemporáneas. Antonio nunca abandonó completamente esa forma de operar. Incluso cuando su fortuna creció hasta estimarse en más de $32 millones, según reportes de 2025, siguió manteniendo sistemas paralelos. Uno oficial, visible, reportado a las autoridades, completamente legal en apariencia. Otro en las sombras, manejado con efectivo y oro físico, con acuerdos que nunca se documentaban en contratos formales, con transacciones que jamás aparecían en ningún libro de contabilidad, excepto los registros privados manuscritos que Antonio guardaba meticulosamente en cajas fuertes que solo él y Flor conocían. Cuando Antonio murió en junio de 2007, se llevó consigo muchos de los códigos y combinaciones de esas cajas fuertes. Se llevó el conocimiento exacto de cuántas propiedades realmente poseía la familia bajo nombres alternativos, cuánto oro había acumulado, qué acuerdos secretos había establecido a lo largo de 5 décadas. Flor Silvestre conocía la existencia de ese sistema paralelo. Había participado en él durante sus 48 años de matrimonio. Pero cuando ella murió en noviembre de 2020, también se llevó información crucial. Pepe Aguilar, a sus 56 años en 2025, era indiscutiblemente el miembro más exitoso de la tercera generación. Había asumido el liderazgo principal después de la muerte de Flor. Había sido el hijo que más activamente trabajó en mantener vivo el legado de Antonio, produciendo álbumes tributo, organizando el Jaripeo Sin Fronteras, administrando Equinox como el vehículo para controlar completamente los másters de sus grabaciones. Pepe presumía públicamente que poseía completamente los derechos de sus 24 álbumes, que había aprendido de los errores que su padre cometió en contratos tempranos. Pero lo que no había entendido completamente era que el imperio que había heredado incluía no solo los activos legítimos y visibles, sino también todo el sistema paralelo que Antonio había construido. Antonio Jr., conocido como Toño, de 64 años, había estado profundamente involucrado en la administración física del rancho. Conocía cada rincón de las miles de hectáreas. Los establos, las lagunas artificiales, los caminos de terracería. Pero al igual que Pepe, no conocía todos los secretos que Antonio había escondido en esa tierra. La investigación tomó un giro explosivo en septiembre de 2025, cuando obtuvieron acceso a los registros bancarios de 18 empresas vinculadas a la familia. Descubrieron un flujo de dinero que desafiaba cualquier explicación legítima. Transferencias mensuales consistentes entre 800,000 y 3 millones de pesos salían de cuentas de Equinox hacia empresas cuya actividad declarada era consultoría de gestión artística o servicios de producción musical. Al investigar más profundamente, estas empresas resultaban ser entidades completamente vacías. Sin oficinas físicas reales, sin empleados verificables, sin ninguna evidencia de que proporcionaran los servicios que facturaban. El dinero entraba a esas empresas fantasma y luego desaparecía, transferido inmediatamente a cuentas en Panamá, Belice y las Islas Caimán, o retirado en efectivo en cantidades justo por debajo de los umbrales que activarían reportes automáticos. Era lavado de dinero de libro de texto. Pero la pregunta crítica era de dónde venía originalmente ese dinero que necesitaba ser blanqueado. Los investigadores desarrollaron una teoría basada en testimonios de personas que habían trabajado con Antonio durante las décadas de 1980, 1990 y 2000. Durante esos años, Antonio había cobrado una porción muy significativa de sus honorarios por presentaciones en efectivo no declarado, especialmente en eventos privados para empresarios adinerados, políticos de alto nivel, y se sospechaba fuertemente, aunque era difícil de probar, para personas vinculadas al crimen organizado que durante esos años controlaban amplias regiones de México. En la industria del entretenimiento mexicano de esa época, era práctica común que artistas del calibre de Antonio fueran contratados para cantar en fiestas privadas de individuos con fortunas masivas de procedencia cuestionable. Antonio, como la mayoría de sus contemporáneos, había aceptado esas contrataciones porque pagaban cantidades extraordinarias y porque rechazarlas podía tener consecuencias peligrosas. El efectivo que recibió en esos eventos nunca se reportaba en su totalidad. Se guardaba en cajas fuertes en el rancho. Se convertía en oro,
que era más fácil de almacenar y mantener valor. Se invertía en propiedades que se compraban a nombre de prestanombres. Con el paso de décadas, ese efectivo no declarado se había acumulado hasta convertirse en cientos de millones de pesos que existían completamente fuera del sistema fiscal oficial mexicano. Cuando Antonio murió en 2007 y posteriormente cuando Flor falleció en 2020, Pepe y Toño heredaron no solo legado musical, sino toda esa fortuna oculta. Y ahí enfrentaron un dilema imposible. No podían simplemente depositar 400 o 500 millones de pesos en efectivo y oro en cuentas bancarias sin generar alertas masivas. Necesitaban un sistema para integrar gradualmente esos activos al sistema financiero formal. Por eso las empresas fantasma. Por eso las facturas falsas de servicios que nunca se prestaron realmente. Por eso las discrepancias entre los ingresos que Equinox reportaba y los ingresos reales que las plataformas digitales confirmaban de manera independiente. Estaban usando los negocios legítimos como vehículos para lavar el dinero que sus padres habían acumulado ilegalmente durante décadas. El operativo en el rancho fue planeado meticulosamente durante 4 meses. Omar García Harfuch, quien había asumido el cargo de secretario de Seguridad en octubre de 2024 bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, entendía perfectamente lo explosivo del caso. Antonio Aguilar no era simplemente una celebridad, era un ícono cultural. Tocar su legado era tocar algo profundamente emocional para millones de mexicanos. Pero Harfuch también sabía, como le había demostrado su carrera combatiendo al crimen organizado donde había sobrevivido un intento de asesinato del cártel Jalisco Nueva Generación en junio de 2020, que ceder ante la presión o hacer excepciones basadas en la fama era exactamente lo que había permitido que México llegara al estado de impunidad sistémica que padecía. El 10 de enero de 2026, un juez federal en Guadalajara autorizó la orden de cateo. El documento de 52 páginas detallaba específicamente que se buscaba registros financieros relacionados con las 18 empresas bajo investigación, documentación de transacciones inmobiliarias, contratos de presentaciones desde 1980 hasta la muerte de Antonio, dispositivos electrónicos. Y crucialmente, la orden autorizaba la búsqueda de cajas fuertes y espacios ocultos en cualquier parte de la propiedad. El 14 de enero de 2026 a las 3:47 de la madrugada, un convoy de 26 vehículos sin marcas oficiales salió de las instalaciones de la Guardia Nacional en Zacatecas capital. 73 agentes federales, 18 peritos contables forenses, 9 técnicos especializados en forencia digital y 5 especialistas en detección de espacios ocultos viajaban en esos vehículos. Le mostraron la orden judicial. Pepe la leyó completa, despacio, como si no pudiera procesar las palabras. Cuando terminó, lo único que pudo decir fue, tiene que haber un error. Mi padre murió hace casi 19 años. ¿Qué es lo que buscan en su casa? Los agentes explicaron pacientemente pero firmemente. No estaban investigando a Antonio el fallecido. Estaban investigando las operaciones financieras actuales de las empresas que manejaban su legado, empresas dirigidas por sus herederos. Pepe llamó inmediatamente a sus abogados, pero eran las 5:30 de la mañana de un miércoles. Nadie respondió en los primeros intentos. Ambos hermanos, los custodios del legado más importante de la música regional mexicana, se pararon en el patio central de la hacienda rodeados de agentes federales, viendo cómo docenas de personas comenzaban a dispersarse por toda la propiedad, ejecutando un cateo que sabían iba a cambiar sus vidas para siempre. Los primeros hallazgos fueron rápidos. Un grupo se enfocó en la oficina principal que Antonio había usado durante las últimas 2 décadas de su vida. Ahí encontraron archiveros completos con documentos desde principios de los 70 hasta 2007. Contratos de presentaciones donde una porción del pago estaba claramente especificada como efectivo no facturado. Recibos de compra de propiedades que no coincidían con ningún registro oficial. Libretas manuscritas en la caligrafía distintiva de Antonio, con listas de nombres y cantidades de dinero. Otro equipo se enfocó en las bodegas. En una bodega marcada en los planos como almacén de forraje, encontraron algo completamente diferente. 15 cajas de madera marcadas con la palabra archivo personal. Cuando abrieron la primera caja, no contenía archivos. Contenía lingotes de oro. Barras estándar de 1 kilogramo cada una, con sellos de refinación que indicaban diferentes procedencias. Los agentes contaron meticulosamente. Las 15 cajas contenían en total 89 kilogramos de oro puro. Al precio del mercado internacional en enero de 2026, eso representaba aproximadamente 87 millones de pesos. Y no existía absolutamente ningún registro de que Antonio o cualquier miembro de su familia hubiera declarado la posesión de ese oro ante las autoridades fiscales. Durante la tarde,
Los especialistas en detección de espacios ocultos hicieron el descubrimiento más perturbador. Estaban inspeccionando la hacienda principal, comparando los planos arquitectónicos originales con las dimensiones reales. Encontraron discrepancias significativas. Había espacios que según los planos debían medir cierta longitud, pero que en realidad medían menos. Propusieron usar el radar de penetración terrestre en las áreas exteriores. Lo que encontraron los dejó atónitos. Un sistema completo de túneles subterráneos que conectaba la hacienda principal con 3 edificios diferentes. Los túneles no eran excavaciones crudas. Eran construcciones profesionales reforzadas con concreto armado, con sistemas de ventilación mecánica, con iluminación LED a lo largo de todo el recorrido, con altura suficiente para que una persona pudiera caminar erguida. Los túneles medían aproximadamente 1,80 m de altura, 1,20 m de ancho y se extendían por distancias desde 120 metros hasta casi 300 metros. No eran túneles que alguien excavaba en unas semanas. Era ingeniería civil seria que requería planos, permisos, contratistas especializados, equipos pesados, inversiones de millones de pesos. Y solo tenían un propósito lógico: permitir el movimiento de cosas o personas entre diferentes áreas del rancho sin ser vistos. Cuando Pepe y Antonio Jr. fueron confrontados con el descubrimiento de los túneles, ambos insistieron en que no sabían de su existencia. Pero los ingenieros forenses determinaron que los túneles tenían aproximadamente entre 15 y 18 años de antigüedad, basándose en el tipo de concreto usado y el desgaste de las instalaciones. Eso significaba que habían sido construidos entre 2008 y 2011, justo después de la muerte de Antonio. No era posible que túneles de esa escala hubieran sido construidos sin que los herederos que controlaban la propiedad tuvieran conocimiento. No era posible que se hubieran gastado entre 40 y 60 millones de pesos en esa construcción sin que apareciera en algún registro financiero. La búsqueda en la capilla familiar llevó a otro hallazgo explosivo. Los especialistas detectaron una irregularidad detrás del altar. Movieron cuidadosamente las estructuras decorativas y encontraron una pared falsa. Detrás de ella, empotrada en el muro, una caja fuerte industrial de aproximadamente 1,50 m de altura. Ni Pepe ni Toño conocían la combinación. Los técnicos trajeron equipo especializado para abrirla. El proceso tomó casi 4 horas. Cuando finalmente lograron abrir la puerta de acero reforzado, lo que contenía era una bomba de evidencia. Había escrituras de 23 propiedades diferentes distribuidas por 5 estados. Ninguna estaba a nombre de Antonio, Flor o cualquiera de sus hijos conocidos. Estaban registradas a nombre de empresas con denominaciones genéricas y nombres de individuos que tendrían que ser investigados. Pero lo más incriminatorio era que cada escritura tenía adjunta una nota manuscrita en la caligrafía de Antonio. Algunas notas especificaban el precio real pagado por la propiedad, cantidades que no coincidían con los montos que aparecían en las escrituras oficiales. Otras incluían instrucciones como mantener el nombre de Rodrigo hasta nuevo aviso o transferir a Pepe cuando sea seguro fiscalmente. Era evidencia documental directa de un sistema de evasión fiscal que Antonio había operado durante décadas. También había contratos privados, acuerdos firmados entre Antonio y varios políticos que habían ocupado posiciones en gobiernos estatales entre 1985 y 2005. Los contratos detallaban intercambios muy específicos. Antonio proporcionaría apoyo público a campañas políticas, aparecería en eventos sin cobrar honorarios, prestaría su imagen para ayudar a candidatos a ganar elecciones. A cambio, recibiría licencias aceleradas para desarrollos en el rancho, exenciones en impuestos prediales, permisos especiales para organizar eventos masivos. Y en algunos casos, los contratos mencionaban explícitamente protección contra auditorías fiscales. Era corrupción documentada, fechada, firmada por ambas partes. Lo más devastador eran los libros de contabilidad manuscritos. 5 cuadernos llenos con la caligrafía meticulosa de Antonio, cubriendo el periodo desde 1972 hasta 2006. En ellos, Antonio había registrado pagos mensuales a más de 50 personas diferentes, escrituras de 23 propiedades, contratos de corrupción con políticos, libros de contabilidad de sobornos, y evidencia fotográfica de túneles subterráneos construidos con ingeniería profesional. Era el cateo más grande en la historia de investigaciones de delitos financieros relacionados con figuras del entretenimiento en México. La noticia explotó en redes sociales alrededor de las 11 de la mañana. Para el mediodía, el nombre Antonio Aguilar era tendencia número 1 en Twitter en México con más de 800,000 menciones. La reacción inicial del público mexicano fue de incredulidad absoluta mezclada con shock profundo. Antonio Aguilar no era simplemente un artista para millones de personas, era una institución nacional, alguien que había sido embajador cultural del país durante 5 décadas.
Su muerte en 2007 había provocado un luto genuino. Más de 100.000 personas habían asistido a las ceremonias fúnebres. Los defensores inmediatos de la familia en redes sociales argumentaban que Antonio había sido un hombre de una era diferente, que las prácticas que ahora se cuestionaban habían sido normales en los años 70, 80 y 90, que juzgarlo con estándares contemporáneos era injusto. Argumentaban que esto era una vendetta política del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero los críticos señalaban que las leyes contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y el cohecho habían existido durante todo el periodo que Antonio estuvo activo, que no era una víctima de circunstancias, sino alguien que conscientemente había elegido operar fuera de la ley porque tenía el dinero, la fama y las conexiones para hacerlo sin consecuencias. El 16 de enero, 2 días después del cateo, la Fiscalía convocó a una conferencia de prensa devastadora para la familia. El fiscal presentó evidencia fotográfica del oro encontrado. Mostró videos grabados dentro de los túneles subterráneos. Explicó que la investigación llevaba activa desde mayo de 2025. Anunció que se habían congelado cuentas por un total de 340 millones de pesos. Y reveló que se había girado una citación formal para que Pepe Aguilar y Antonio Jr. se presentaran ante la Fiscalía dentro de las siguientes 72 horas para rendir declaración. No era una orden de arresto todavía, pero el fiscal dejó muy claro que los cargos criminales formales eran una posibilidad muy real. La reacción en la industria de la música regional mexicana fue de pánico contenido. Si le estaba pasando a la familia Aguilar, la dinastía más respetada del género, podía pasarle a cualquiera. Varios artistas importantes contrataron apresuradamente a auditores externos para revisar completamente sus finanzas. Pepe y Antonio Jr. se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía el 18 de enero, acompañados por su equipo de abogados. Las sesiones de interrogatorio duraron más de 9 horas cada una. Filtraciones a medios indicaron que ambos habían mantenido la línea de defensa que sus abogados habían preparado. Admitieron que su padre había manejado aspectos de sus finanzas de maneras que probablemente no cumplían con las regulaciones modernas. Negaron conocimiento del oro hasta que fue encontrado. Dijeron que no sabían nada sobre las propiedades registradas bajo nombres falsos. Respecto a los túneles, Pepe admitió haber autorizado trabajos de construcción, pero dijo que le habían sido presentados como mejoras de infraestructura necesarias. Respecto a las empresas fantasma, Pepe argumentó que él era un artista, no un contador, que tenía asesores financieros que manejaban esos aspectos y que firmaba documentos en sus recomendaciones. Pero los fiscales no estaban convencidos. Señalaron que Pepe había fundado Equinox específicamente porque quería control total, que había dado múltiples entrevistas presumiendo que entendía perfectamente todos los aspectos de sus contratos. La investigación sobre los túneles tomó un giro particularmente inquietante. Uno de los túneles se extendía más allá de los límites de la propiedad, emergiendo en un terreno que pertenecía oficialmente a una empresa agrícola sin conexión aparente con la familia. Pero cuando los investigadores rastrearon la propiedad de esa empresa a través de capas de holdings, eventualmente llegaron a individuos identificados como operadores financieros de una organización criminal que controlaba el tráfico de drogas en partes de Zacatecas y Durango. La implicación era explosiva. ¿Había sido ese túnel construido para facilitar el movimiento de drogas o dinero del narcotráfico? Los fiscales no tenían evidencia directa todavía, pero la conexión era lo suficientemente preocupante que abrió una línea completamente nueva de investigación. Para finales de enero de 2026, el escándalo había consumido completamente a la familia. Ángela Aguilar, la hija de Pepe que a sus 22 años era una de las artistas más exitosas, había visto cómo su carrera entraba en caída libre. 14 lugares de su gira por Estados Unidos cancelaron presentaciones. Patrocinadores suspendieron o cancelaron contratos millonarios. Ángela publicó un mensaje defendiendo a su padre y abuelo, pero los comentarios fueron brutales. Miles de personas cuestionaban si ella misma había sido cómplice del sistema, si el dinero que había financiado su carrera venía de fuentes limpias. Leonardo Aguilar, el hijo varón de Pepe, canceló todas sus presentaciones programadas. Emiliano Aguilar, el hijo mayor de un matrimonio anterior con quien Pepe había tenido una relación complicada, sorprendió a todos al publicar un video donde decía que no le sorprendía nada de lo que estaba saliendo a la luz, que durante años había visto cosas sospechosas y que cuando intentó cuestionar fue marginado de la familia. El rancho El Soyate quedó en un limbo legal. Las cuentas estaban congeladas. Sin acceso a fondos, la familia no podía pagar salarios de empleados ni mantener los caballos. Docenas de empleados que habían trabajado durante años fueron despedidos. Los caballos fueron vendidos en subastas de emergencia. Los jardines meticulosamente mantenidos se llenaron de maleza. La capilla comenzó a mostrar signos de deterioro. En febrero de 2026, la Fiscalía anunció que presentaría cargos criminales formales. Pepe se enfrentaba a 12 cargos de lavado de dinero,
8 cargos de evasión fiscal agravada y 4 cargos de falsificación de documentos. Antonio Jr. enfrentaba cargos similares. Además, presentarían cargos contra 9 funcionarios públicos identificados en los libros de contabilidad como receptores de sobornos. Y de manera más sorprendente, anunciaron que estaban considerando cargos póstumos contra Antonio Aguilar mismo. No para encarcelarlo obviamente, sino para establecer oficialmente en registro legal que había cometido delitos graves, lo que tendría implicaciones